texto es parte de una presentación en un panel sobre lesbianas y literatura, sobre trascender esta frontera entre lo personal y lo político, ¿no? Si se cruzan, si está todo junto, si son la misma cosa, si no, pero en fin. Em, Además con ser lesbiana y además con hacer literatura, ¿no? Como todas estas cosas mezcladas. Momentito. Por 6 meses, el título de este panel me indujo a una especie de pánico silencioso. Escribía lo personal y lo político en la literatura lesbiana y rápidamente perdía el papel en que lo había escrito. Cuando finalmente me senté frente a la máquina de escribir, descubrí que estaba en pleno ataque de parálisis histérica. No era lo personal lo que me estaba paralizando. Desde que Catherine y yo comenzamos Sinners to Wisdom hace casi 3 años, la escritura lesbiana se ha vuelto más y más el centro de mi vida, el contexto, el aire que respiro. Y no me da pánico decir lo que ha significado para mí personalmente. Ha significado mi cordura. Las lesbianas me han dado muchas cosas que nunca había tenido antes, pero mi cosa más favorita sobre las lesbianas es que me han dado por primera vez nombres para el mundo que están en consonancia con mis propias percepciones profundas. La literatura del ser humano nunca logró eso en mí. Son las palabras escritas y dichas por lesbianas las que me mostraron un mundo que puedo comprender, que puedo soportar, que puedo sostener. En mis momentos más espléndidos, creo que la supervivencia y bienestar de las lesbianas es toda la justificación política que la literatura lesbiana podría querer o necesitar. Pero eso es no darle bola a la palabra política, que tiene que ver con el big picture, la especie humana. Entonces, la mayor parte del tiempo, cuando pienso en política y en lesbianas, me siento exactamente igual que esta amarga estrofa del poema Dialéctica de Jan Clausen. Soy lesbiana, descalificada de lo universal. No puedo recorrer Cuba con comodidad, ni leer mi poesía en cuartos con hombres amables que sonríen amablemente en salones con amantes de la poesía, ricachones que claman por la verdad. Frente a Cuba, hombres amables, amantes de la poesía, ricachones y la verdad, y me siento muy pequeña y paralizada. Yo, señor, yo soy lesbiana. Ahí se va lo universal, ahí se va el humanismo, ahí se va la revolución, ahí se va la historia, ahí se va el pueblo, ahí se va el tren de la libertad. Y yo acabo de devolver mi boleto. Una vez, Catherine me enseñó qué hacer cuando no sabes qué más hacer. Ir a jugar con el diccionario. Entonces fui y jugué con el diccionario y descubrí que la palabra política está relacionada con la palabra policía. Tienen la misma raíz, lo que me lleva a creer que quizás, posiblemente, la coerción sea inherente a las formas en las que se ha utilizado la palabra política. Seguí jugando y descubrí que policía y política vienen de la raíz griega para ciudad, polis, que a su vez deriva de una palabra indoeuropea que significa fortificación. Esto me dio 4 palabras con las que entretenerme: política, policía, ciudad-estado y fortaleza. Y a todas les sentía un aroma algo espermático. Por eso, para conversar entre lesbianas y en particular para conversar sobre nuestro trabajo, sea organizar, enseñar, cultivar, curar o escribir, para todas estas conversaciones me encantaría poder declarar una moratoria de 10 años sobre la palabra política. Las suposiciones no expresadas que subyacen en su uso son patriarcales
es decir, falsamente universales. Y yo no creo ser la única tortillera en el país que necesita ser inoculada contra estas suposiciones. Si ser políticas todavía significa para nosotras, aunque sea en el rincón más lejano de nuestra mente, a los niveles más subterráneos de la conciencia, ser ciudadanas de sus ciudades-estado, defensoras políticas de sus polis, tropas de segunda línea defendiendo las fortalezas de ellos, entonces la escritura lésbica que estoy viendo más y que quiero ver más no es política y no debería describirse como política. No se enfrenta ni toma partido en la política patriarcal, es decir, eso que puede ser caracterizado de forma breve como los muchachos A contra los muchachos B y al demonio con cualquiera que quede en el fuego cruzado, incluyendo a las violadas de Bangladesh, de Afganistán, podemos decir ahora igual. De cualquier lado, ¿no? Ellos siempre, ellos. Sigo. La política patriarcal ha funcionado durante los últimos 5.000 años o algo así sobre la base del delirio, hago otra nota, un delirio que también es un engaño, delusion, es una trampa, o sea, no es solo estoy loquito, sino también te quiero confundir, ¿está? Las dos. Ok, algo así sobre la base del delirio masivo y el trasfondo de la palabra política ofrece pistas sobre cuál pueda ser ese delirio sobre el que funciona la política patriarcal desde hace 5.000 años. Sigo. Los hombres deben imaginar que sus ciudades-estado y sus fortalezas y su policía y sus movimientos políticos los van a proteger de algo. Sin embargo, queda claro que el animal más peligroso es el Homo sapiens masculino y sus instituciones políticas no los protegen entre sí. Al contrario, sus instituciones políticas los vuelven más peligrosos. Por lo tanto, su comportamiento político es irracional. No puede estar basado en la realidad, ya que no trabaja para la supervivencia, sino en contra de la supervivencia. Su fortificación en la naturaleza salvaje es un delirio, un imposible, una caja para la mente, una universidad de universales muertos, un sistema de defensa erigido contra lo natural y lo salvaje, contra la naturaleza, contra la realidad de todas las cosas reales. Y la piedra angular de ese sistema de defensa que no defiende a nadie de nada es la sumamente irreal y muy presumida teoría del ser humano como rey de las bestias. Los machos humanos parecen haber puesto a la humanidad, entre comillas, en una caja conceptual y a todo lo demás afuera y por debajo de esa caja. A las mujeres nos ponen ambiguamente en el límite, con una mitad adentro y una mitad afuera de la caja ser humano. En inglés además es mankind, ¿tá? O sea que en el nombre igual es hombriedad, humanidad, ¿tá? Cuando quieren decir humanidad. Ok, acá dicen mankind, ¿tá? Sigo, repito. A las mujeres nos ponen ambiguamente en el límite, con una mitad adentro y una mitad afuera de la caja ser humano. Y su solución para nuestra ambigüedad en sus mentes ha sido esclavizarnos, tratar de poner nuestra naturaleza salvaje bajo control masculino, cazarnos, violarnos, domarnos y explotarnos, como han hecho con todas las demás formas de vida fuera de sus fortalezas. Por supuesto, la caja conceptual que encierra a humanidad, mankind,
se continúa dividiendo, se va astillando de forma exponencial en machos A contra machos B, machos A1 contra machos A2 y todo así, de donde surge todo ese alboroto de voces que compiten entre sí, todas gritando hijo de puta y pegándose tiros. Y es sumamente difícil para nosotras cuando quedamos atrapadas en el fuego cruzado, que podamos recordar, o mismo que nos importe, que estas son luchas internas de facciones, que son batallas que se dan dentro de un mismo fuerte y que fuera de la fortaleza, fuera y por debajo de los muros de la fortificación de fantasía, la tierra tiembla, el viento ruge y el mundo real comienza. El mundo real comienza por fuera y por debajo de la política patriarcal. Hay un párrafo muy útil en Mujeres y Honor de Adrienne Rich que veo citado todo el tiempo. La verdad no es una cosa, ni siquiera un sistema. Es una complejidad creciente. El patrón de la alfombra es una superficie. Cuando la miramos de cerca o cuando nos convertimos en hiladoras, aprendemos sobre las múltiples hebras minúsculas que no se ven en el patrón general, los nudos en el revés de la alfombra. Del mismo modo, cuando miramos bajo la superficie de lo que la política patriarcal dice que está sucediendo en el mundo, cuando miramos lo que se barre debajo de la alfombra, cuando miramos el lado de las costuras de la vida, como diría mi madre, podemos ver las múltiples hebras y nudos que son las conexiones entre mujeres. Y son estas conexiones entre mujeres en lo que se enfoca la escritura lesbiana. Las conexiones que no aparecen en la superficie de lo que se considera literatura universal. Las conexiones que escapan al barrido de lo que se considera revoluciones universales. Las conexiones que son parte de la naturaleza salvaje contra las que el patriarcado erige sus defensas. Conexiones que paradójicamente existen en el corazón de esa fortaleza suya del ser humano. Un tabú central en el patriarcado es el tabú contra las mujeres que se asocian con mujeres. Y sin embargo, esa asociación tabú, esa conexión aliada, ha continuado y continúa delante de sus narices, y los hombres, y la mayoría de las mujeres, no creen que sea real. Estas conexiones entre mujeres forman lo que hay de tejido social genuino en las sociedades humanas, mientras que por el contrario, las teorías sociales patriarcales, las teorías políticas patriarcales, se ven bastante parecidas a castillos en el aire o alfombras voladoras que no van a ningún lado. La cuestión de la escritura lesbiana, en la medida en que lo puedo percibir, es con las palabras, con el lenguaje, que vuelve las conexiones entre mujeres real para nosotras, real en nuestra mente. Y ese proceso de hacer real lo que ya está delante de nuestras narices equivale a una especie de exorcismo de la política patriarcal. En 1975, Julia Stanley escribió una reseña de novelas lesbianas que se publicó en la edición Margins, de Lesbian Feminist Writing and Publishing. En ese artículo sigue el rastro de 50 años de novela lesbiana, desde The Wall of Loneliness a Riverfinger Women, y muestra cómo la conciencia de las novelas comienza a cambiar, cómo empieza a ocurrir ese exorcismo de la política patriarcal. En las novelas anteriores a la década de 1970, las lesbianas solo somos reales para nosotras de forma intermitente. Se nos describe como habitantes de un mundo nocturno de sueños y sombras, un bosque encantado
que a menudo es destrozado al final por la intrusión violenta del mundo real. Pero con los movimientos feministas lésbicos vino un cambio conceptual en las novelas. De lo que eso que llaman mundo real piensa de nosotras, a lo que nosotras pensamos de nosotras y de las demás. El foco sigue estando en las mujeres con las mujeres, pero ahora las mujeres no somos vistas con ojos patriarcales, somos vistas como reales en nosotras. Como dice Julia, nos hemos mudado a nuestras propias vidas. Un cambio conceptual similar, en el que aquello que está frente a nuestras narices, las conexiones entre mujeres, es finalmente dotado de realidad plena, sucede en la novela de Toni Morrison, Zula. Zula no es una novela de una lesbiana sobre lesbianas, pero en su ensayo publicado en Conditions, Barbara Smith muestra con convincente detalle cómo leerla como una novela lesbiana. Estoy descuartizando la novela y la lectura de Bárbara con este resumen del argumento, pero en caso de que no lo recuerden, los personajes principales, Nell y Zula, las personajes principales, son mejores amigas de la infancia. Nell se casa y Zula se va del pueblo, con lo que su amistad se ve interrumpida. Su amistad se termina de destruir cuando Zula vuelve a casa y empieza a encapricharse con andar con el marido de Nell. Zula muere joven y muere sola, convencida de que Nell jamás recordará su niñez juntas. Aquellos días en que éramos dos gargantas y un ojo y no teníamos precio. Pero lo último que recuerda mientras deja de respirar es: ¿será posible? Ni siquiera dolió cuando le cuente a Nell. Y 25 años después del entierro de Zula, Nell finalmente reconoce lo que habían tenido juntas, los secretos que habían guardado juntas, la naturaleza salvaje que compartían. Recuerda lo que significaban esos días, la realidad de esos días y lo que significa la realidad de su pérdida. La realidad que Nell y Zula crearon juntas es, me parece, de lo que se trata la literatura lesbiana. Muchas feministas se disgustan cuando empezamos a hablar de una imaginación lesbiana en todas las mujeres, o cuando empezamos a intentar ubicar novelas como Zula en relación con una tradición de literatura lésbica. Así que quiero concluir mencionando brevemente por qué creo que necesitamos examinar todas las conexiones entre mujeres con una conciencia lésbica y por qué quiero que esas investigaciones se reconozcan como lesbianas. Primero, por cómo somos las mujeres. La partición del cuerpo que el patriarcado intenta efectuar no nos funciona muy bien a nosotras. Y después de todo, no es tan fácil categorizar y aislar lo sexual de lo no sexual cuando se trata de mujeres entre mujeres. La palabra lesbiana apunta a la tonalidad erótica de todo lo que sucede entre mujeres, madres e hijas, hermanas, estudiantes y maestras, amigas. Y si pensar en eso te hace sentir tan nerviosa como a mí, entonces creo que podemos acordar que las energías que generamos entre nosotras en todas nuestras conexiones resistentes son tabú en el patriarcado, porque esas energías son poderosas y dan miedo, y ya es hora de que empecemos a aprovecharlas. Segundo, lesbiana significa que las mujeres pueden serlo todo unas para otras. Y eso es un conocimiento que a mí no me agradaría ver dividido o disuelto como una subcultura de la cultura de mujeres. Finalmente, lesbiana es una palabra exuberante y resbaladiza y funciona como el vudú. Temerle ha convertido a muchas mujeres en zombies y amarla puede ser la liberación de una primavera interior. Harriet de Moine, Sinister Wisdom número 9, primavera 1979. Bueno, nada más. Gracias, bienvenida. Nos vemos o nos leemos pronto.
Chau.